Un imperio cuya construcción tardó miles de millones de años. Un carnaval de maravillas naturales. Sociedades de células, simples y complejas. Todo unido por una asombrosa red de procesos moleculares y sistemas ecológicos globales. Una red de vida. Estos son los descubrimientos más grandes en la historia de la biología. Los 100 descubrimientos más grandes del canal de la ciencia, Biología, con su anfitrión Bill Nye. A principios del siglo XVII se usaban microscopios sencillos en toda Europa. Caballeros científicos estaban hipnotizados por su capacidad de agrandar el universo de lo demasiado pequeño. Entonces, en 1665, un científico inglés llamado Robert Hooke observó los pequeños compartimientos en una tajada de corcho y los llamó células, porque le recordaban las pequeñas habitaciones en las que vivían los monjes. La observación de Hooke preparó el escenario para nuestro primer gran descubrimiento. Los microorganismos. Antoine von Leeuwenhoek era un mercader holandés fascinado por la ciencia. Al enterarse del microscopio de Hooke, decidió construirse uno él mismo. Dr. Gall, para averiguar lo que pasó después, le hice una visita a Joseph Gall, biólogo celular del Instituto Carnegie en Baltimore, Maryland. Antoine von Leeuwenhoek, ¿qué fue lo que él descubrió? Leeuwenhoek descubrió bastantes cosas, pero lo que lo hizo más famoso fue que descubrió los protozoarios. Son pequeños animales unicelulares que viven en el agua de las charcas. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo utilizando un microscopio que él mismo construyó. ¿No le gustaría ver uno? ¿Ah, sí? ¿Usted tiene un microscopio de Leeuwenhoek? Bueno, no es original. Yo tengo una réplica de un microscopio de Leeuwenhoek. Consiste en 2 placas de bronce con un pequeño trozo de vidrio que hace las veces de lente. Y la forma de utilizarlo es poniendo el espécimen en el alfiler aquí. Y luego usted pone el ojo de este lado, bastante cerca de la lente. Y cuando lo hace, usted puede ver la punta del alfiler. Y puede poner el espécimen, puede ser un insecto o lo que sea en el alfiler. ¿Le gustaría echar un vistazo? Ah, sí. Es muy pesado porque es de bronce. Es de bronce. Él los fabricaba En con... 1675, von Leeuwenhoek estaba usando su microscopio para examinar una gota de agua, cuando observó algo extraordinario. Un mundo lleno de criaturas que ningún humano había visto. Microorganismos. Entonces, con todo respeto, artilugio primitivo, Sí. él descubrió a los animales unicelulares, Exacto, cosas que hoy sí. damos por hechas. Lo que lo hizo más famoso fue el descubrimiento de los protozoarios, las bacterias y los espermatozoides. Esta cosa es brillante. Sí, tiene un cuerpo mecánico y un sistema de enfocado. Tiene todas las cosas que necesita para observar un espécimen. Y funciona. ¿Ellos sabían lo que estaban viendo? ¿Sabe a qué me refiero? Ellos llegaron a entender... Bueno, yo dudo que realmente entendieran lo que estaban viendo en él, en el sentido moderno, pero estaban impresionados por todas esas cosas pequeñas que estaban vivas en el agua, y la gente no tenía idea de que el agua estaba rebosante de organismos. Sí, creo que yo no tenía idea de que esta cosa fuera tan pequeña y delicada, y francamente tan elegante, porque es como la palma de la mano. Y lo que vemos en la punta del alfiler cambia el mundo. Así es. De hecho, fue una ampliación de nuestro entendimiento de la naturaleza del mundo natural, que en el mundo de afuera no solo había cosas muertas, sino que estaba rebosando de vida.
El núcleo de la célula. Nuestro siguiente gran descubrimiento ocurrió en 1831. El naturalista inglés Robert Brown estaba estudiando los diferentes tipos de especies vegetales que había recolectado durante un viaje a Australia. Brown tenía un ojo excelente para los detalles. Le interesaban particularmente las células de las plantas. Al examinarlas bajo su microscopio, vio algo intrigante. Cada célula tenía una estructura similar, redonda y opaca. La llamó núcleo. Al enterarse de las observaciones de Brown, el fisiólogo alemán Theodor Schwann empezó a buscar una estructura similar en las células de los renacuajos. Y la encontró. Todas y cada una de las células de renacuajo también tenían un núcleo. Fue un descubrimiento revolucionario. Era la evidencia de que todos los seres vivos estaban relacionados. En este libro, Schwann describe varios tipos de células de toda clase de organismos y las identifica por el hecho de que todas ellas tienen núcleo. ¿Usted diría que el núcleo fue un gran descubrimiento? ¿En qué sentido? El descubrimiento de que había una estructura común en todos los organismos. Era una estructura común no solo en las plantas, sino también en los animales, así que unió a ambos, a los reinos vegetal y animal, en algo que tenía similitudes entre ellos. Arquía. Más de un siglo después del descubrimiento del núcleo de la célula, se creía que había dos tipos fundamentales de vida en la Tierra: las bacterias y todo lo demás. Las bacterias se clasificaban como procariontes. Eran organismos simples y unicelulares. Su ADN no estaba contenido en el núcleo, sino en la membrana celular. Todas las otras formas de vida fueron clasificadas como eucariontes. Sus células tienen el ADN encerrado dentro del núcleo. Pero a este sencillo sistema de clasificación le esperaba una sorpresa. En 1977, el biólogo Carl Woese estaba estudiando la genética de un microbio que produce metano cuando se dio cuenta de que era diferente a toda bacteria conocida. Su membrana celular era única, producía enzimas inusuales y su secuencia genética era diferente a cualquiera que él hubiera visto. Pronto se hizo evidente dentro del alcance del espacio de una hora que había algo, que existía una tercera cosa. Este fue el momento del descubrimiento. Carl Woese había encontrado una tercera forma de vida, un grupo de organismos unicelulares a los que llamó arquía. Antes pensábamos que había dos reinos primarios en este planeta. Ahora sabemos que existen tres. Ese fue el cambio, el gran cambio. Porque toda la microbiología había sido estructurada alrededor de la idea de que todas las bacterias fundamentalmente son iguales. No en sus detalles, sino en su esencia, sus ancestros y su organización celular básica. Aquí había algo que todo microbiólogo y biólogo creían firmemente y que no era cierto. Así que lo hace a uno sonreír, ¿no es así? Sí, miren lo que encontré. Lo que encontró es una forma de vida capaz de sobrevivir en cualquier parte, incluso en los ambientes más extremos. Algunas arquías consideran que este es su hogar, fuentes hidrotermales en el suelo oceánico. Aquí las temperaturas varían salvajemente en unos centímetros, de congelantes hasta ardientes a 404 grados centígrados. También se han hallado arquías viviendo a kilómetros en el interior de la Tierra, viviendo en los lagos de ácido o incluso en minerales de hierro disueltos. Hoy en día, algunos biólogos creen que las arquías son ancestros comunes de los que evolucionaron los eucariontes, incluso usted y yo. Para Carl Woese, el descubrimiento de las arquías sigue siendo un dulce recuerdo. Fue hecho público primero por el Times de Nueva York y luego vinieron los otros diarios y la televisión y puedo recordar que una noche caminaba fuera de mi casa pensando, cuando pasaba diciendo,
Esta noche el mundo me pertenece. Nuestro siguiente gran descubrimiento trataba de contestar una pregunta en el corazón de la biología. ¿Cómo es que las células forman nueva vida? Mitosis. En el curso de la historia humana todo esto es muy reciente. Sí. Encontraron el núcleo, las células alrededor del núcleo, los animales y las plantas tienen células. Sí. ¿Y qué pasó después? Bueno, después de más o menos 30 años o algo así, la gente empezó a ver las células dividiéndose. La división celular es el proceso durante el cual la célula de una planta o de un animal se duplica a sí misma. Hacía décadas que los científicos sabían de este proceso, pero el zoólogo alemán Walter Flemming fue el primero en descubrirlo y en publicar sus hallazgos. Y su libro fue publicado en 1881. Este libro fue oportuno y sumamente importante en la historia de la biología celular porque Fleming describió la división celular en una forma que sería aceptable para un diario moderno. Fleming observó el proceso de la división celular con gran detalle, con la ayuda de un poderoso microscopio nuevo y nuevas técnicas de teñido. Con estas innovaciones pudo identificar estructuras que luego fueron llamadas cromosomas. Y entonces su gran descubrimiento. Durante la división celular los cromosomas sufren cambios dinámicos. Se dividen en dos partes idénticas, una por cada célula hija. Fleming llamó a este proceso mitosis. Este es todo el proceso de mitosis como él lo descubrió en 1881. Sí, en una cola de renacuajo. En una cola de renacuajo, sí. Y él sabía que debía usar la cola porque la cola está creciendo. El extremo posterior de un renacuajo. Pasan muchas cosas. Sí, él sabía que para poder ver la división celular en la cola, en detalle, perdón por la broma. Me encantó esa broma, gracias. Entonces, ese era uno de los lugares que revisar. La división de los cromosomas durante la mitosis fue un descubrimiento revolucionario. Abrió la puerta para que los científicos empezaran a entender cómo es que una célula puede convertirse en un organismo complejo hecho de muchas células que interactúan. Meiosis. En la época en que Walter Fleming estaba estudiando el proceso de división celular, los biólogos ya sabían que la fertilización es el resultado de la unión de dos células sexuales, el espermatozoide y el óvulo. Pero no sabían por qué estas células son las únicas en el cuerpo capaces de producir nueva vida. ¿Qué las hacía diferentes? La primera respuesta fue hallada en 1883 por el zoólogo belga Edward van Beneden. Van Beneden estaba estudiando una especie de gusano redondo cuando descubrió que casi todas sus células contenían 4 cromosomas. Las únicas excepciones eran las células sexuales del gusano redondo, el espermatozoide y el óvulo. Estas células solo tenían 2 cromosomas. Van Beneden observó que una vez que se unían 2 de las células sexuales, aparecía un juego completo de 4 cromosomas en el óvulo fertilizado. Pero ¿por qué las células sexuales solo tenían la mitad del número de cromosomas en comparación con todas las otras células? Aún era un misterio. Luego, en 1887, el biólogo alemán August Weismann entró en la escena. Él conocía el trabajo de Van Beneden, que había demostrado que el espermatozoide y el óvulo tienen igual número de cromosomas. Pero el trabajo de Van Beneden no había en realidad aclarado los detalles de por qué los cromosomas eran más reducidos en número. Los vio dividirse a la mitad Sí. y luego recombinarse. Él vio que el espermatozoide y el óvulo tenían la mitad del número de cromosomas que las células del cuerpo, pero aún no sabía cómo se deshacían de la mitad de la que se deshacían. Así que Weismann discutió las posibilidades desde un punto de vista teórico y dijo, bueno,
existe una posibilidad que cada uno de los cromosomas se dividiera en dos y la mitad se fuera para un lado y la otra mitad para el otro. Podía ser también más complicado, que se pudieran unir en pares. Y entonces, en vez de dividirse, solo se separarán de nuevo. Después de años de estudiar el comportamiento de los cromosomas, Weissman determinó que en algún momento un organismo en desarrollo le ordena a sus células sexuales que dividan a la mitad su número de cromosomas. Weissman llamó a esta forma tan especial de división celular meiosis. Yo creo que en el futuro esta será considerada la era dorada de la biología, porque vamos a decir que hay 200 años entre 1800 y el año 2000. Pasamos de no saber qué diferencia hay entre una roca y una rana, ¿verdad? Y ahora ya sabemos qué diferencia hay entre una roca y una rana. Es muy bueno. Entonces, en un sentido real hemos respondido a la vieja pregunta filosófica, ¿qué es la vida? Tal vez no a la satisfacción de todo el mundo, pero estamos en camino. La diferenciación celular. Nuestro siguiente gran descubrimiento respondió a otra cuestión acerca de la biología de la vida. A finales del siglo XIX, los biólogos sabían que durante la formación del embrión, las células de la mayoría de los organismos sufren una diferenciación. O sea que reciben la misión de hacer un trabajo específico en el organismo adulto. Brazos, piernas, ojos. Pero ¿cuándo ocurrió esta diferenciación? El biólogo alemán Hans Driesch estaba decidido a encontrar la respuesta. En un experimento con golfillos de mar, observó que en las primeras etapas del desarrollo de un embrión, sus células todavía no están diferenciadas. Aún pueden convertirse en células de todo tipo. Hoy en día, los científicos llaman a las células que se pueden convertir en muchos tipos de células madre. Hola, ¿Cómo Bill. está? ¿Qué tal? Para averiguar más, le hice una visita a Helen Blau, que dirige la investigación de células madre en el Laboratorio de Farmacología Genética de la Universidad de Stanford. Todo el mundo está hablando de las células madre. Las células empiezan, son fertilizadas y luego Sí. empiezan a dividirse. Pero aún no han empezado a dividirse en lo que yo creería que es una célula del hígado o de la uña o una célula del ojo. Así es. ¿Y cómo se llaman entonces? En ese momento son totipotenciales, tienen bastante plasticidad, pueden dar origen a todas las células del organismo. Y entonces algo cambia. Todavía no sabemos exactamente qué es, pero esas células ahora están destinadas a formar diferentes tipos de tejidos. Y es por eso que tenemos órganos como el corazón, el hígado y el vaso en el adulto. Entonces la pregunta es, ¿qué tan irreversibles son esas decisiones? Ajá. Entonces, yo quería rebatir la idea de que las células están determinadas irreversiblemente, que cuando una célula se hacía del hígado ya era todo. Entonces demostramos que no estaban determinadas irreversiblemente y que al perturbar el ambiente dentro de la célula, se pueden activar genes que normalmente nunca se usan. Eso demostró cierto grado de plasticidad. Y esta clase de plasticidad es la que están tratando de encontrar en las células madre. Entonces, entender el mecanismo subyacente puede permitirnos usar los principios fundamentales que hemos descubierto para tratar enfermedades. ¿Qué recluta a esas células? ¿Qué hace que se fusionen? ¿Qué hace que se reprogramen para que sean más eficientes? Podríamos usar eso en lo que se llama medicina regenerativa. Estamos hallando que las células tienen más potencial del que pensamos. Entonces, una célula madre sanguínea no solo conforma la sangre, sino que esas células pueden viajar a otras partes a través de la circulación para ayudar a reparar el daño a tejidos como los músculos, los tejidos del cerebro o también del hígado. Eso ha sido demostrado en laboratorio. It's like Star Trek or something. You know what I mean? Dr. McCoy stabs the That's guy, it, and yeah. 15 seconds later, he's okay. Well, it's not going to be quite like that. Yeah, We well, got a I long say. way to go. But Yeah, yeah. Para entender mejor las nuevas tecnologías que Helen Blau está usando para descubrir el potencial de las células madre, me mostró un experimento que están haciendo con ratones alterados genéticamente. Pues es un ratón extraordinario.
Por supuesto que sí, porque tienen proteínas verdes fluorescentes en cada célula de su cuerpo. Como hemos podido introducir el gen de medusa o el GFP en estos ratones, ahora sus tejidos brillan y se pueden ver particularmente en las orejas, los ojos, la cola, pero ¡Qué todos miedo! sus tejidos son verdes. Esto nos ha permitido tomar células que brillan y ponerlas en otro ratón para ver en qué tejidos participan. Así que, en cierto modo, podemos ver qué hacen las células madre. Es un marcador. Es un marcador. Y todo lo que necesita es luz ultravioleta. Así es. Y antes no existía. A causa de eso, ahora podemos seguir el destino de esas células, a dónde van, en qué se convierten, de una forma que antes era imposible. Eso es fantástico. En 1930, el biólogo alemán Hans Krebs, hijo de un médico judío, fue obligado a huir de la Alemania nazi. En 1937 era investigador en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, decidido a desentrañar el misterio que estaba tras un proceso biológico esencial. ¿Cómo es que las células de nuestro cuerpo convierten el alimento en energía? Ese es el siguiente gran descubrimiento. El ciclo de Krebs. Para investigar el proceso, Hans Krebs abrió un grupo de células moliendo una muestra de tejido animal. Recolectó el líquido de las células abiertas. Hizo pasar el contenido a través de una serie de reacciones químicas y midió los resultados. Lentamente empezó a surgir un patrón que llevó a un notable descubrimiento. Con sus cálculos, Krebs determinó que las moléculas de azúcar del alimento digerido atraviesan un ciclo de varias reacciones químicas adentro de la célula. El resultado de este ciclo es la producción de las moléculas ATP ricas en energía. Estas moléculas nos dan la energía que necesitamos para seguir adelante. Y el ciclo de reacciones químicas es conocido como el ciclo de Krebs. Fue un descubrimiento medular en el desarrollo de la bioquímica. El ciclo de Krebs abrió la puerta para una comprensión más profunda de la función de las células en el cuerpo humano. Igual que nuestro siguiente gran descubrimiento. Mitocondria. Los científicos de mediados del siglo XIX, usando poderosos microscopios nuevos, encontraron algo nunca visto, una estructura misteriosa dentro de casi todos los tipos de células. Estaba equipada con 2 membranas y tenía la capacidad de cambiar de forma. En los siguientes 100 años, varios biólogos en combinación descubrieron los secretos de esta maravilla biológica. Llamaron a estas estructuras mitocondrias. Entre los científicos responsables de los primeros descubrimientos acerca de las mitocondrias estaba Britton Chance. Sus contribuciones incluyeron la invención de un espectrofotómetro de doble longitud de onda, un aparato que le dio a los científicos una imagen más clara de cómo funciona la mitocondria. Hoy en día es profesor de biofísica en la Universidad de Pensilvania. Yo hice un artefacto. Este artefacto vería a través de la turbiedad de esos organelos, porque tenían membranas, tenían paredes celulares y tenían cosas que dispersaban la luz. Cuando las observas a contraluz solamente se ve borroso, pues hicimos un instrumento que lo aclaraba todo y hallamos 2 componentes que relacionaban la mitocondria con el ciclo del ácido cítrico de Hans Krebs. Así que esto ató los últimos cabos y encontró relación entre la acción de las enzimas y la cadena de la energía. Así que fue el pegamento que lo unió todo. Con la ayuda del invento de Chance, los científicos hallaron que la mitocondria provee la energía que permite que la célula trabaje y que el cuerpo funcione. La mitocondria tiene que ser una forma muy eficiente de usar todo el alimento que reúne la célula huésped, y esto se llama fenómeno de control
respiratorio. Para las personas comunes significa que pueden hacer ejercicio a morir cuando lo deseen y solo tienen que detenerse para recuperarse. En otras palabras, no tienen que tomarse una píldora ni ponerse una inyección. Su cuerpo hará sus mitocondrias, van a remediar el déficit de energía y después de eso volverán a dormir. Entonces creo que especialmente en estos días de deportes olímpicos donde todos están empujando su ATP hasta el máximo límite, esto tiene un verdadero significado. Britton Chance aprecia ese significado como científico y como atleta. En 1952 ganó una medalla olímpica de oro como miembro del equipo olímpico de vela de Estados Unidos. Yo creo que descubrir los componentes, estudiar a la mitocondria en vivo, averiguar cómo trabaja, demostrar lo importante que era el control de la respiración y cómo trabajaba, y por supuesto, estudiar la generación de radicales libres, que ahora ya es reconocido que no son tan peligrosos, son un proceso de señalización, y ese trabajo ahora me mantiene alejado de las calles, pero estoy trabajando más en el cerebro y en el cáncer, a causa de las implicaciones que tienen para ellos las mitocondrias. A finales del siglo XIX, un enigma que desafiaba a los científicos era cómo se comunicaban entre ellas las miles de millones de células nerviosas del sistema nervioso humano. Ellos sabían que cada célula nerviosa llamada neurona lleva los impulsos eléctricos, y muchos creían que la conexión que permite que los impulsos salten de una neurona a otra también era eléctrica, hasta nuestro siguiente gran descubrimiento. Neurotransmisión. A principios del siglo XX, el biólogo británico Henry Dale estaba realizando una serie de experimentos para estudiar la fisiología de los impulsos nerviosos. En uno de los experimentos le inyectó adrenalina a un gato, esperando que aumentara el ritmo cardíaco del animal, pero no pasó nada. De pronto Dale vio su equivocación. Era el mismo gato al que le había administrado otra droga, una que reducía el ritmo cardíaco. Con esta confusión, Dale supo que estaba sobre la pista de algo. Si una droga podía interrumpir los impulsos nerviosos que gobiernan los latidos del corazón, entonces la conexión entre las neuronas debía ser química, no eléctrica. Dale le pidió ayuda a su colega, el biólogo alemán Otto Lowy. Para probar la hipótesis de Dale, Lowy hizo un experimento con 2 ranas. Lowy puso a la primera rana en una solución salina. Luego estimuló eléctricamente su nervio vago, el nervio que controlaba su corazón. Su ritmo cardíaco se hizo lento. Luego Lowy tomó un poco de la solución y la aplicó en el corazón de la segunda rana. Lo que pasó después fue extraordinario. Sin la estimulación eléctrica de su nervio vago, el segundo corazón también se hizo lento. Este fue el momento del descubrimiento. Lowy supo que el nervio vago de la primera rana había liberado un químico que le había ordenado a los músculos del corazón de la rana que redujeran sus contracciones. Era la prueba de que la transmisión de impulsos entre las células nerviosas y los músculos del corazón era química. Lowy había descubierto la existencia del primer químico nervioso conocido, ahora llamado neurotransmisor. Hoy sabemos que hay muchos neurotransmisores en el cuerpo humano, y los investigadores usan ese conocimiento para aprender más del funcionamiento del cerebro y de los mensajes químicos que envía. Por ejemplo, los niveles bajos de serotonina están relacionados con la depresión, el alcoholismo y los desórdenes de ansiedad. Pero como reveló nuestro siguiente gran descubrimiento, el sistema nervioso no es el único método de comunicación del cuerpo humano. Hormonas.
gas. En 1903, dos fisiólogos británicos, William Bayliss y Ernest Starling, estaban investigando el proceso de la digestión de los alimentos. Por sus estudios determinaron que el cuerpo producía jugos digestivos que ayudaban a descomponer el alimento una vez que pasaba del estómago al intestino. ¿Pero qué causaba el flujo de jugos digestivos? Para averiguarlo, Bayliss y Starling hicieron un experimento. Tomaron una muestra de sangre de un perro que acababa de comer. Inyectaron la sangre en un segundo perro que tenía el estómago vacío. Entonces pasó algo asombroso. Sin ningún alimento en el estómago, el segundo perro empezó a segregar jugos digestivos de un órgano llamado páncreas. ¿Cómo había pasado esto? Después de más pruebas, Bayliss y Starling finalmente tenían la respuesta. Cuando el alimento llega al intestino delgado, este produce una sustancia química que luego es llevada a través del flujo sanguíneo hasta el páncreas. Entonces, estimula al páncreas para producir secreciones que ayudan a digerir la comida. Bayliss y Starling llamaron a este químico secretina. Supieron que era la primera de un grupo nunca antes visto de sustancias químicas. Ellos llamaron a estas sustancias hormonas. Desde el descubrimiento de Bayliss y Starling, han sido identificadas más de 50 hormonas. Hormonas que son producidas por glándulas y tejidos y transportadas por el flujo sanguíneo según lo necesite el cuerpo. Hay hormonas que afectan el crecimiento, el metabolismo, el ritmo cardíaco y el nivel de azúcar en la sangre. Hasta nos ayudan a prepararnos para la reproducción. Por ejemplo, el estrógeno, una de varias hormonas femeninas, ayuda a preparar el vientre para el bebé y los pechos para la lactancia. Hasta ahora hemos visto descubrimientos que revelan la biología de la vida a nivel microscópico. Nuestros siguientes grandes descubrimientos nos abrieron los ojos ante la biología de lo mayúsculo. Esos sistemas de los cuales depende toda la vida en el planeta. Fotosíntesis. Era el año de 1771. El químico Joseph Priestley conducía una serie de experimentos para ver qué pasaba al calentar varias sustancias en frascos cerrados y al recolectar los gases producidos. En uno de los experimentos puso una vela encendida bajo el frasco, pero la llama se apagó rápidamente. En palabras de Priestley, el aire del interior estaba herido. Tenía curiosidad por ver el efecto de ese aire herido sobre un ser vivo. Puso una hoja de menta dentro del frasco y la dejó 10 días ahí. Cuando Priestley volvió a revisarla, no lo podía creer. La hoja seguía verde. De algún modo el aire dentro del frasco estaba fresco de nuevo. Priestley especuló que la hoja de menta debía ser la responsable de esta transformación. ¿Pero cómo? Esta pregunta permaneció sin respuesta hasta que un científico holandés llamado Ian Ingenhousz decidió repetir los experimentos de Priestley. Usando plantas, Ingenhousz fue testigo del mismo fenómeno seductor. Después de hacer una serie de nuevas pruebas, Ingenhousz empezó a entender lo que estaba pasando. La capacidad de las plantas de transformar el aire adentro del frasco solo funcionaba si la planta estaba expuesta a la luz del sol. Este era el descubrimiento. Juntos, Priestley e Ingenhousz habían descubierto la fotosíntesis, el proceso bioquímico a través del cual la planta absorbe la energía de la luz del sol y la convierte en energía química. La fotosíntesis elimina el dióxido de carbono de la atmósfera y lo sustituye con el gas del cual depende nuestra supervivencia, el oxígeno. El mismo gas que Joseph Priestley descubriría 3 años después en 1774. Biodiversidad tropical.
Nuestro siguiente gran descubrimiento no tiene un descubridor en el sentido estricto. Muchos tomaron parte para expresar y darle forma a la idea a lo largo de varios siglos. Es el descubrimiento de la biodiversidad tropical. Y hoy en día es fundamental para comprender el mundo biológico y nuestra dependencia de él. El término biodiversidad se refiere a la variedad de seres vivos en la Tierra y su interacción con el medio ambiente. Los bosques lluviosos tropicales son la fuente de biodiversidad más rica sobre el planeta. En el siglo XV, el explorador italiano Amerigo Vespucci visitó los trópicos y escribió en su diario: ¿qué debería decir de la multitud de animales salvajes? Tantas especies no pueden haber entrado en el arca de Noé. Hoy nos seguimos asombrando por la biodiversidad de los trópicos. Se calcula que el 50% de las especies del mundo habitan en el bosque lluvioso tropical, una zona que solo ocupa el 2% de tierra en la superficie terrestre. El bosque lluvioso del Amazonas, en Brasil, tiene casi 500 especies de árboles en una zona de tan solo 4 kilómetros cuadrados. Compárelo con el área total de Estados Unidos y Canadá, que juntos solo tienen 700 especies de árboles. ¿Pero por qué se considera tan importante el descubrimiento de la biodiversidad tropical? Porque no solo le permitió a los científicos entender mejor los sistemas naturales de aquí, sino que los ayudó a empezar a cosechar una extraordinaria variedad de recursos que tocan nuestras vidas cotidianamente. Desde la producción de más alimentos y mejores productos industriales, hasta el desarrollo de nuevas medicinas. Por ejemplo, muchas de las drogas más prometedoras contra el cáncer vienen de plantas que se hallan en los bosques lluviosos tropicales del mundo. Pero esos beneficios pueden tener un alto costo. Los científicos calculan que la pérdida de biodiversidad tropical está ocurriendo a un ritmo alarmante. Millones de hectáreas de hábitats han sido devastadas. Incontables especies se han extinguido. Se calcula que al ritmo actual de deforestación, todos los bosques lluviosos tropicales podrían desaparecer hacia el año 2030. Ese acto de desaparición tiene muchas consecuencias ambientales. Porque, como reveló nuestro siguiente gran descubrimiento, todos los sistemas biológicos de la Tierra y las comunidades vivientes que dependen de ellos están conectados. Ecosistemas. Las tormentas de polvo de los años 30. Después de años de sequía, el una vez fértil medio oeste americano se convirtió en un desierto. Sin lluvias, los granjeros siguieron arando y plantando, esperando que los nutrientes de los campos se recuperaran de algún modo. Pero sus esfuerzos solo empeoraron las cosas. La tierra superior se convirtió en polvo y el viento cobró venganza. Para el ecologista británico Arthur Tansley, las tormentas de polvo eran la prueba de que los científicos y el público en general tenían una visión muy limitada del mundo físico y biológico. No entendían la dinámica del medio ambiente en general, una perspectiva que ayudaba a explicar las causas y los efectos de eventos como las tormentas de polvo. Él defendía un concepto nuevo, lo que llamaba el ecosistema. La palabra evoca cierta simplicidad, es comprensible por la persona ordinaria, se puede aplicar con eficacia, pero también tiene un significado científico porque amalgama ideas de diversas ciencias. Para entender el impacto de la idea de Tansley, le hice una visita al ecologista Frank Gully en el Jardín Botánico Estatal de Athens, Georgia. ¿Por qué hubo ese cambio revolucionario en el pensamiento? En esa época, el trabajo ecológico estaba bastante ocupado con la descripción de la naturaleza.
En el acercamiento del sistema, en realidad estábamos yendo más lejos, estábamos experimentando. Estábamos buscando patrones persistentes a lo largo de una variedad de ubicaciones y especies y estábamos preparando descripciones de la forma en la que podían funcionar y que pudieran ser probadas. Esto lleva a la ecología cerca del mismo nivel que la física, la química y la biología molecular. Así que Tansley tomó esa palabra sistema. Y la aplicó en relación a los estudios en ecología. Él trató de comunicar la idea de que la ecología es una parte de una jerarquía de sistemas físicos con el universo en un extremo y el átomo en el otro extremo. ¿En algún punto medio estaría el sistema solar? Sí. Y luego abajo estarían los ecosistemas, sí. Aquí atrás hay algo que quiero mostrarle. La cantidad de cieno que usted ve ahora a lo largo del río es debida a la erosión de la tierra cultivable que está río arriba. Esta es una oportunidad para ver lo que podríamos decir que es un ecosistema definido físicamente aquí frente a nosotros. It has boundaries. It has boundaries. It's formed through a manipulation of the flood cycle, the river. ¿Esta es una planicie de inundación? Así es, porque recibe el agua del río Oconee. Periódicamente hay lluvias torrenciales y el río se inunda y entonces llena de agua todo lo que es esta zona. Nosotros podríamos estar en aguas profundas durante una inundación. Supuestamente, en una época todo esto era un bosque. Puede ver los restos de los árboles, pero a causa de las inundaciones y la persistencia de las inundaciones, las raíces de los árboles no pudieron respirar y los árboles murieron. Si mira a su alrededor, usted puede ver aquí lo hermoso que es el bosque en recuperación y la forma que tiene. Hemos estudiado esto en gran detalle. Eso desde el punto de vista del ecosistema, así que ahora podemos hablar de cómo reconstruir sistemas ecológicos aquí en esta región, manipulando a las especies mismas y al medio ambiente para acelerar más el proceso. Este es un paso muy positivo. To do it at lesser costs. And that's a very positive step because porque podemos reconstruir la naturaleza para satisfacer ciertas necesidades humanas y para que funcione y se mantenga sola sin más ayuda, solo con la energía solar. Energía solar. Con la energía solar que está impulsando todos los ciclos y todo lo demás. Nuestro viaje a través de los descubrimientos más grandes en la historia de la biología ha revelado una asombrosa diversidad de vida en la Tierra y nos ha hecho comprender cómo funciona la vida, desde el ciclo vital de la célula más pequeña hasta los sistemas que gobiernan el medio ambiente físico de nuestro planeta. Pero si hay una comprensión que resuena más fuerte que todas las demás, es esta. La búsqueda de más descubrimientos acerca de la vida nunca termina. Ese viaje dura eternamente.